Físicamente aquí en el auditorio de Soyet, pues reciban un cordial saludo, pero también a quien nos está siguiendo por la transmisión que se está haciendo para todos aquellos que no pueden estar ahorita físicamente, también les enviamos un cordial saludo. En el Soyet es el tercer seminario que estamos impulsando, pero que en cada una de las actividades académicas que hemos tenido no solamente es para los alumnos de distancia, también hemos contado con la presencia de alumnos que están en el sistema presencial o escolarizado. Y sabemos que algunos de los que están ahorita presentes pues van a tener sus clases y no pueden estar todo el tiempo acá porque van a ser miércoles a las 6 de la tarde. Sin embargo, si ustedes están interesados en seguirla, se va a quedar grabada la transmisión en la página de ENSA Distancia. Pueden ver la sesión, enviar un comentario, ahí está el correo donde lo tienen que enviar, así como y al finalizar, si ustedes hacen todo el proceso, vienen o ven la transmisión, aunque no sea en tiempo real, sino en tiempo paralelo, pueden enviar sus comentarios, decir brevemente de qué se trató, y eso se cuenta también como asistencia. Henry, ¿ya nos escucha igual? Ok, ahora sí. Y entonces también es una forma de estar siguiendo estas actividades, aunque no sea en el mismo tiempo, pero sí estarnos fomentando. Bueno, en el marco del plan de trabajo de la maestra Leticia Cano, y también hemos estado impulsando, yo les digo, desde hace 3 semestres este tipo de actividades, y el día de hoy nos da mucho gusto empezar con la maestra Gabriela Gutiérrez Mendoza, quien también nos acompañó en la primera emisión, no sé si recuerdas, con otro grupo, pero también nos acompañó. Aquella vez discutíamos un poco sobre la perspectiva de género y las políticas públicas y sociales que tenían este enfoque. Ahora la maestra nos va a compartir la perspectiva de género, el género en la UNAM y lo que se está haciendo. Bueno, les voy a decir brevemente quién es ella. Ella es especialista en género, trabajó en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México como coordinadora de fortalecimiento institucional y jefa de la unidad departamental de INMujeres de Acapulco, de Azcapotzalco. Se parece un poco, ¿no es cierto? De Azcapotzalco. Fue docente en el Instituto de Simón de Beauvoir. Ha tenido diversas actividades formativas, pero también profesionales y aprofesionales, para que tengan y se vaya incorporando la perspectiva de género en el ejercicio profesional. Es docente actualmente de la Escuela Nacional de Trabajo Social y fue coordinadora del Diplomado de Desarrollo de la Mujer. Actualmente también es la jefa de prácticas escolares aquí en la ENS. Les pido que le demos un aplauso y que empecemos con este espacio presencial, pero también virtual, que despierte el interés, el análisis de lo que es y cómo irnos formando en la perspectiva de género. Pues muchas gracias, Gaby, por también aceptar nuevamente la invitación. Gracias. Le doy el micrófono. Gracias. Pues buenas tardes. Bueno, solo como breve para mi grupo, el resumen va a contar como asistencia, ¿vale? Ok, bueno, pues junto con ello siempre me gusta decir que soy feminista, no porque me guste ser feminista, sino porque justo a partir de la vivencia personal de las condiciones de desigualdad es como me convencí de que era necesario empezar a estructurar un discurso distinto en mi vida y un discurso también diferente en mi ejercicio profesional. Y me convenzo que es el feminismo una forma de empezar a detectar, a construir y a mirar la desigualdad que existe dentro de nuestra sociedad.
Y también me gusta decir que soy jefa de familia, porque dentro de esta sociedad ser jefa de familia aún constituye un reto diferenciado. ¿Qué significa esto? Que a partir de mi condición de trabajadora y de ser madre, tengo un acceso diferente también a mi vida privada, al descanso, al trabajo y demás. Esto impacta. El ser mujer, el construirnos como mujer dentro de esta sociedad tiene características distintas. Y es por eso que me entusiasma estar aquí y agradezco a la maestra Eunice la invitación. Claro que sí. Esta afuera es la última, ¿vale? Ok. Bueno, y básicamente para iniciar y para quienes no conocen qué es género, voy a dar como dos elementos básicos. Uno, género es la construcción histórica de la diferencia sexual. ¿Qué significa esto? Que a partir de nacer con un cuerpo sexuado dentro de la sociedad donde nosotras y nosotros nacemos, se nos va construyendo y se nos van dando diferentes atribuciones y características. Estas atribuciones marcan el lugar donde estamos colocados y colocadas jerárquicamente dentro de nuestra sociedad. ¿Esto qué significa? Que no es igual nacer mujer que nacer varón dentro de nuestra sociedad. Y de hecho, que la lectura de nuestra sociedad es binaria. ¿Qué implica? Que cuando hablamos de género pareciera que hablamos solo de hombres y mujeres y no está colocado también otra gama de la diversidad como la población LGBTI, es decir, nuestra sociedad no es dicotómica. La dicotomía, por lo tanto, es una forma de organizar esta sociedad donde estamos viviendo, donde pareciera que todo el mundo tiene que ajustarse a un parámetro colocado por el cuerpo con el cual nacimos. Si nazco con un cuerpo sexuado, con características de mujer, entonces se espera que yo actúe de determinada manera, y si nazco en una sociedad con un cuerpo sexuado, con características de varón, se esperan otro tipo de características. Sin embargo, no se espera que un hombre dentro de esta sociedad actúe como se espera de una mujer, es decir, un hombre tierno, amable, bondadoso, generoso, pasivo. Se espera que los hombres ciertas características que están ligadas al uso de la fuerza. El género, por lo tanto, es un sistema primario de relaciones de poder y dominación. ¿Esto qué significa? Que a partir entonces del espacio donde yo estoy viviendo, con este cuerpo que estoy habitando cotidianamente, tengo un lugar dentro de la sociedad. Un lugar jerárquicamente organizado, y esto es importante para lo que vamos a hablar después, que está determinado por dos elementos. Uno, el poder. ¿Quién ejerce el poder dentro de esta sociedad? Y se espera que sean los varones, lo masculino más que los varones en sí mismos, quienes ejerzan el poder y también quienes dominen. Y junto con ello, esas características de ser hombre y de ser mujer no están construidas culturalmente, pero trascienden la historia y trascienden las culturas. ¿Qué implica esto? Que aunque se van modificando las conductas y lo esperado y las atribuciones de hombres y mujeres, históricamente hay características que parecen ser iguales a lo largo de los siglos, como que el ejercicio de la maternidad, por ejemplo, el acceso a la vida pública, el ejercicio de los derechos. A partir de esta condición sexuada, por lo tanto, y de las atribuciones que nos va dando nuestra condición de género, es decir, lo que se espera que yo cumpla a partir de mi condición del ser femenino o del ser masculino, rompiendo justo con la dicotomía, es que hay algunas tareas pendientes que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que quiero colocar? Voy a hablar de algunos retos, es decir, algunas tareas que tendríamos que estar hablando desde la perspectiva de género, para poder aterrizar justo pues en un espacio concreto que es nuestra universidad. Lo primero, el feminismo y la perspectiva de género nos invita a la reflexión sobre el espacio público, el espacio privado y el espacio doméstico. ¿Qué significa esto? Normalmente nos han enseñado que hay como dos mundos solamente. Uno es el espacio público, que es donde se construye todo lo que socialmente está colocado dentro de nuestras culturas. Es decir, la toma de decisiones a nivel político, a nivel económico, la toma de decisiones de cómo se tendría que estar organizando la sociedad a nivel educativo, medios de comunicación, etcétera.
El espacio privado, que es donde se ha colocado los vínculos afectivos, es decir, lo que nos construye como personas, como familias, pero nunca se habla de otro espacio que es el espacio doméstico. Los espacios sociales, por lo tanto, tienen una lógica jerárquica, es decir, se dice quién está colocado en el espacio público y quién en el privado. Y esta lógica jerárquica va construyendo relaciones de desigualdad y relaciones excluyentes, donde van colocando a lo femenino, a las mujeres y a sus actividades en un nivel de inferioridad, donde carecen de reconocimiento y prestigio sociales. ¿Esto qué significa? Significa que hacer quehacer en esta sociedad es una actividad que parece secundaria, que es invisible, que no tiene valor, a pesar de el impacto que tiene el hacer quehacer en la reproducción, por ejemplo, social y económica. Cuando llegan a su casa y está una casa tirada, donde no hay orden, donde no hay limpieza, no hay condiciones para poder descansar, para tener relaciones o vínculos con las personas que habitan ahí, por ejemplo. El espacio doméstico realmente es un espacio sin jerarquías, es un espacio desjerarquizado. ¿Qué significa esto? Que en la casa, quien está en la casa, es una persona invisible y quien trabaja dentro de la casa ha sido invisibilizada. Y esto normalmente hasta lo llaman amas de casa, ¿no? Y me acuerdo cuando en el kinder le dicen a los niños y las niñas, ¿qué hace tu mamá? Dice, nada. Y las mamás dicen, bueno, pues seguro me estaré rascando el ombligo. ¿Pero qué significa eso? O sea, que nadie mira lo que cotidianamente realizan. El trabajo doméstico, por ejemplo, es visible hasta que no se hace. O sea, el día que alguien no organizó, no limpió, no cocinó, llegan y dicen, ¿qué pasó en esta casa? Pero si se hizo limpieza, si hay comida caliente, nadie pregunta quién lo hizo o cómo fue que sucedió. Entonces, el espacio doméstico es un espacio sin jerarquías, es un espacio que no tiene una organización interna donde no se valora lo que está ahí colocado. ¿Quiénes están en el espacio doméstico? Las mujeres y los niños. Y las niñas, por supuesto. Hay otro espacio que es el espacio privado, y el espacio privado tiene que ver con las relaciones interpersonales que no necesariamente están colocadas dentro de la casa, sino son entre particulares. Y este espacio privado lo que hace también es la reproducción de todo lo que sucede socialmente. Ahí se firman contratos, se llegan a acuerdos, se establecen reglas de convivencia. Y dentro de este espacio privado sí hay jerarquía, es decir, sí hay quien coloca el contrato social, coloca el contrato familiar, y hay quien lo firma y hay quien solo lo obedece. Y el espacio público es donde está colocado todo el ejercicio de la vida. Y el espacio público tiene características específicas, es donde se reproduce de manera total el poder, es donde se distribuye la riqueza, es donde se decide cómo se va a vivir la cotidianidad. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque a partir de ahí se construyen personas. O sea, se dice quién vale y quién no vale. Quien está en el espacio privado y en el espacio doméstico tiene un valor inferior. Y quien está en el espacio público tiene un valor superior. Por eso la cuestión jerárquica, quién está colocando. Y excluye a quienes no están participando de ello. Y esto es muy sencillo. Cuando en alguna ocasión una persona hizo un estudio sobre cuánto vale el trabajo doméstico, ¿saben ustedes cuánto vale hacer qué hacer? ¿No? Ok, vale aproximadamente 64,000 pesos al mes. 64,000 pesos que incluyen las tareas cotidianas que se realizan en casa. Pero las mujeres que trabajan en casa no solo hacen qué hacer. O sea, si contratan a alguien, ¿qué más hacen? Lavan, planchan, que son trabajos que si contratan a alguien tienen un cobro distinto, cuidan a los niños, cuidan a los enfermos, hay quien hasta corta el cabello, cosen ropa, hacen gestiones, no sé si me explico. O sea, es un trabajo que no solo se radica en barrer y trapear, sino en generar una serie de condiciones que dan una calidad de vida a quienes están viviendo ahí. Y entonces cuando hicieron el cálculo, aproximadamente son 64,000 pesos al mes. ¿Qué significa esto? Que no cualquiera lo puede pagar. Y que si incluyeran el trabajo doméstico dentro del Producto Interno Bruto, subiría, o sea, de una manera importante. El espacio doméstico, ¿por qué no es valorado? Porque no es pagado.
Dentro de la sociedad capitalista, lo que va recibiendo pago es lo que tiene valor, y el trabajo de las mujeres justo no tiene valor. La cuestión, por ejemplo, de las mujeres, cuando hablamos de la reproducción de tareas, hablamos inclusive de los movimientos organizados. En los partidos políticos o los movimientos políticos, las mujeres, la mayoría del trabajo que realizan es un trabajo de talacha política. O sea, ¿qué significa eso? Son las que convocan, las que pegan los carteles, las que organizan el espacio físico, y no en todos los espacios son las que toman las decisiones dentro de esa estructura. Entonces, por lo tanto, estamos hablando que sí hay una cuestión jerárquica y que sí hay una cuestión de valor, y que las mujeres inclusive son vistas como intrusas cuando ocupan otro tipo de lugares. Por ejemplo, dentro de la universidad, las mujeres han sido vistas como intrusas una vez que entran como investigadoras a los círculos, pues donde está colocado esto. Las mujeres que están dentro de este tipo de espacios no tienen las condiciones para poder realizar las tareas, por ejemplo, si son madres. Si deciden ejercer la maternidad, entonces hay un problema de compatibilidad de horarios, donde un horario de tiempo completo no implica la tarea de cuidados, por ejemplo, de niños y niñas, no solo en edad del maternal o lactancia, es decir, niños menores de 5 o 6 años, sino inclusive el cuidado de niños en edad escolar. No está colocado socialmente dentro de las estructuras. Entonces, hablar de espacio público, de espacio privado, implicaría también inclusive tener un ejercicio profesional distinto, porque nos permitiría mirar y construir otro tipo de sujetos y de actores y de actoras que están colocadas con necesidades diferenciadas. ¿Cuál es el otro reto? La interseccionalidad. ¿Qué significa interseccionalidad? Reconocer las múltiples discriminaciones que se entrecruzan de tal forma que cotidianamente producen la subordinación de las mujeres en distintos niveles de la vida pública y privada. ¿Esto qué es? La opresión racial, sexual, heterosexual y de clase. No es igual ser una mujer que tiene la piel blanca, que tiene un nivel educativo universitario, que tiene una solvencia económica y que puede satisfacer la totalidad de sus necesidades, a ser una mujer, por ejemplo, que viene a la universidad, que es primera generación, que tiene la piel un poco morena, que tiene que trabajar para poder estar en la escuela. Son condiciones diferenciadas. Porque finalmente quien trabaja, por ejemplo, ahorita, quien no puede cubrir sus gastos, sabe lo que implica tener un horario laboral, hacerlo compatible con el horario escolar, y no solo eso, sino también cumplir con las tareas escolares, con las investigaciones y con las tareas propias de la casa y de su persona. ¿Alguna persona está en estas condiciones, alguna o alguno de ustedes? Bien, ¿cuántas horas necesitan, por ejemplo, para hacer tarea? ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, ocupan para la cuestión de la diversión? ¿Ok? Sí, el significa que son cuestiones excepcionales. Sin embargo, quien tiene el financiamiento de su familia, quien todavía es hija o hijo que sus padres financian la escuela, sus gastos escolares, tiene una condición diferenciada en cuestión del uso del tiempo, por ejemplo. O no es igual que sus mamás, su papá, tengan nivel licenciatura a que hayan terminado la primaria o la secundaria, por ejemplo. El nivel de orientación y de atención es distinta, no por la cuestión escolar, sino por la orientación inclusive de la estancia dentro de la universidad. La interseccionalidad que nos permitiría reconocer las diferencias a partir de los cuerpos que estamos viviendo. Es decir, no son cuerpos únicos los que estamos colocados dentro de la vida, sino hay cuerpos que son distintos, y esto corresponde también al reconocimiento de la diversidad sexual, por ejemplo. No es igual para una persona ser lesbiana, ser gay, ser transexual, que ser heterosexual dentro de una escuela. O sea, hay condiciones que son diferentes, y sería inclusive radicalmente distinto si es una persona de un pueblo originario, si es gay, por ejemplo, si tiene que trabajar. O sea, hay diferentes gamas de discriminación y de exclusión a partir de la condición objetiva. Eso es la intersexualidad, y reconocer eso dentro de una instancia educativa nos permitiría tener acciones específicas a partir de la condición de vida. Otro reto es ser humana y ser sujetos de derechos. A las mujeres aquí específicamente somos vistas
como seres precivilizatorios. ¿Qué significa eso? Que alguien en nuestro nombre va a ejercer, por ejemplo, nuestros derechos. Eso históricamente está colocado. Alguien decide a nombre de mi persona. Por ejemplo, cuando venimos de una familia, luego el papá o la mamá deciden por sus hijos e hijas, y más todavía por las hijas. No sé si alguien todavía, por ejemplo, creció y de pronto hubo un momento en que dijo, ¿qué talla soy? ¿No les pasó nunca? O sea, ¿qué talla soy? 12, 20, 14, ¿qué talla soy? Porque finalmente quien compraba la ropa era la mamá. Y la mamá se sabe la talla de todo el mundo. Y luego cuando va a hacer su primera compra sola, ¿qué sucede? ¿Se saben su talla? No necesariamente. Eso tiene que ver justo, no sé si me explico, con que alguien decide a nombre de mi persona, ¿no? O luego, es que a ella no le gustan las espinacas. Dice, no mamá, sí ya las probé y sí me encantan. Pero tiene que ver con la cuestión de la percepción de quién ejerce autoridad sobre quién. Inclusive en muchas familias, cuando son niños varones y son los únicos niños varones, y por ejemplo, son 4 hermanas mayores o 2 hermanas mayores y el niño chiquito, al niño se le otorgan una serie de poderes y atribuciones, ¿no? Recuerdo que había un video donde un niño le decía a su hermana, tú nunca vas a tener novio, porque yo te lo prohíbo, no sé si alguna vez lo vieron. Entonces, ese niño, la pregunta es, ¿quién le otorgó ese derecho? Pero socialmente está colocado, es que tú eres el jefe de familia, tú eres el hijo, o sea, o tú eres el hombrecito de la casa, esa es la frase que más se usa. ¿Esto qué implica? Implica un ejercicio de autoridad. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que fue en Viena de 1993, marcó un hito al reconocer los derechos humanos de las mujeres como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. ¿Qué significa esto? Que en 1993 las mujeres empezamos a ser humanas. Eso es lo que significa este documento. Es decir, 1993 es una época en que muchas ya habíamos nacido, algunas nacimos no humanas, o no consideradas como parte de este ejercicio de derechos, y algunas ya nacieron como humanas. Es importante esto porque ¿qué implica? Que históricamente los derechos de las mujeres se siguen construyendo y que es una experiencia reciente a nivel histórico. ¿Esto qué significa? Esto significa mirar que se han tenido que construir normatividades especializadas para las mujeres, como la CEDAW, como el Belén do Pará, como la Conferencia de Beijing, o sea, es decir, hay leyes que son especiales para nosotras, porque cuando se crearon y se diseñaron las leyes no estábamos contempladas. O sea, no se miraba nuestra condición de género dentro de estas leyes. ¿Por qué surgen las leyes especiales? No es que tengamos, no es que seamos mejores o que sino hemos sido vulnerabilizadas a lo largo de la historia al no reconocer nuestros derechos. Por eso está en México la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por eso está la ley de igualdad entre hombres y mujeres, por eso existen una serie de leyes, porque eso implica que nosotros tenemos y nosotras tenemos una condición diferenciada de los varones. El siguiente reto es la participación política. ¿Qué implica esto? Implica que la participación de las mujeres dentro de los espacios de toma de decisión, cualquiera que éste sea, diputadas, senadoras, presidentas municipales, concejales, gobernadoras, presidentas, hemos estado fuera de este tipo de espacios. Y eso es importante, porque las mujeres no han estado fuera por no tener la experiencia o la capacidad, sino es porque se ha considerado que ellas no tienen la expertise que se requeriría para poder estar colocadas dentro de ese tipo de espacios. Es tan así esta condición que se han tenido que crear acciones específicas que son acciones que tienen que ver con construir condiciones para que las mujeres puedan tener acceso a los espacios políticos, por ejemplo, dentro de nuestro país. Estas acciones se llaman acciones afirmativas, y una acción afirmativa es una acción temporal, de carácter temporal, para crear las condiciones de construcción de igualdad.
que permitan el acceso pleno a las mujeres al ejercicio de sus derechos. La participación, por lo tanto, política de las mujeres ha sido y es considerada como una estrategia central en la construcción de la equidad de género y de la profundización de la democracia. Y aquí quiero hablar de las dos imágenes que están colocadas dentro de las diapositivas. No sé si alguno o alguna las reconoce. ¿Sí? ¿Algo que quieran decir sobre lo que está ahí? La primera, ¿quién quiere decir algo? Ok, están dos imágenes. Una, la más reciente, dice nulidad de elección en Coyoacán, hito a favor de las mujeres, María Rojo. No sé si ustedes saben que cancelaron las elecciones de Coyoacán. ¿Sí? Ok, ¿saben por qué las cancelaron? Por violencia de género. ¿Qué significó violencia de género ahí? Claro, exacto. Entonces nos dice, como es transmisión, voy a repetir lo que dijiste. Ok, entonces sí que el candidato hizo una guerra sucia en contra de la otra candidata y lo hizo para denigrar su persona. Y esta parte de guerra sucia fue en contra de la condición de mujer de la otra candidata. Es decir, no sé si María Rojo fue la otra candidata, entonces empezó a señalar, por ejemplo, ella participó en algunas películas como La Tarea, como Cabaret, o sea, ella tenía colocaban esa imagen para decir que ella no era apta para poder ejercer el cargo de presidenta municipal. Aún no estoy familiarizada con la imagen, pero bueno, para no ejercer ese cargo. ¿Qué se hizo? Están las votaciones, gana la coalición donde estaba el PRD y son canceladas. Entonces, esta acción es parte justo de impulsar la participación política de las mujeres y de decir, hay violencia de género también dentro de este tipo de espacios. En Chiapas hubo una concejal que no pudo que no hizo la toma de protesta porque se le impidió el acceso y inclusive fue golpeada. Entonces la violencia no corresponde solo a la guerra sucia, sino es física también en contra de las mujeres que están participando dentro de ese tipo de espacios. Y se denigra, o sea, ¿cuál es la característica de la violencia política? Es la denigración de la persona por su condición de mujer. La otra, uniendo esfuerzos por la lactancia materna. Entonces, esa fue una noticia de hace no muchos meses. ¿Y qué sucedió ahí? Que iban a hablar sobre lactancia materna y el presidium estaba compuesto por puros hombres. O sea, hombres que son especialistas en lactancia materna, y la lactancia materna sigue siendo una tarea femenina, porque es a partir de una condición física, o sea, darle el pecho al bebé, y entonces se cuestionó qué hacen tantos hombres dentro de ese tipo de espacio. La participación política tiene que ver, por lo tanto, con el reconocer condiciones específicas que están viviendo las mujeres a partir de querer participar dentro de los espacios donde se toman decisiones, en el país, en la ciudad, en los municipios, etcétera. Y vi que no se grabó una lámina, entonces voy a hablar sobre eso. El otro reto, ¿cuál es? La violencia de género. La violencia de género que está relacionada a todo acto y ejercicio de poder en contra de las mujeres o en contra de otra persona por su condición de género. Importante comentar que la violencia de género es un acto de poder y es un acto decidido. Diferente a un acto de agresión, donde una persona ve en riesgo su integridad y da una respuesta, la violencia básicamente tiene el elemento de quien ejerce la violencia tiene una cuestión de poder real en contra de la otra. ¿Cómo es ese poder real? Puede ser por la condición de género, es decir, un hombre, o sea, que a quien se le ha enseñado culturalmente que es superior y que puede mandar y que puede hacer o que las mujeres obedezcan lo que decida.
y esto ustedes me van a decir que estoy exagerando, pero por ejemplo hay novios que le piden a la novia el celular para poder revisarlo. No sé si conocen ese tipo de casos, ¿no? O le dicen, pon en tu perfil del Face una foto donde estemos tú y yo juntos para que vean el marcaje, ¿no? O sea, me imagino como, bueno, iba a decir, no, pero no lo voy a decir. Ok, el marcaje personal, o sea, así como, aquí está, o sea, esta mujer es mía, entonces hace un marcaje, o la parte de dame tu clave del Facebook, al fin y al cabo no tienes nada que ocultar, ¿no? Y no es que tenga algo que ocultar la otra persona, es un bien privado y no tendría por qué violentar la cuestión de la privacidad. O sea, desde ese tipo de actos que parecen pequeños, que son cotidianos, la cuestión de con quién vas, a dónde vas, te acompaño a tu salón de clase y me meto a tu clase inclusive, y en lugar de que, y no te permito que estés atenta a la clase, te estoy abrazando mientras tanto, y aparte, y uno lo ve como un acto de amor. No sé si les ha pasado. Y entonces el acto se ve como, ay, es que quiere estar conmigo en todas partes, pero es un ejercicio de control. O de pronto, la cuestión, por ejemplo, en la familia, donde los hermanos cuestionan con quién vas a salir, a dónde vas a salir, en dónde vas a estar, con quién vas a estar, dame su teléfono, y le hablan a la mamá, al papá, al hermano, para ver cómo están. No sé si ha pasado. Bueno, la violencia tiene formas y rostros determinados y el día de hoy voy a aterrizar en eso, ¿de acuerdo? Bien, primero, hay dos formas de ejercer violencia. Uno, por ejercicio de poder y otro por una cuestión jerárquica. La cuestión jerárquica está relacionada, por supuesto, al ejercicio de poder, pero la condición jerárquica tiene que ver con una superioridad real establecida dentro de un espacio. Por ejemplo, un jefe con una subordinada. O sea, hay una cuestión jerárquica. Un maestro con una alumna, hay una condición jerárquica. ¿Me voy explicando? O sea, es una condición jerárquica, es decir, es una relación vertical donde alguien tiene un tipo de autoridad sobre la otra persona. Esto es muy importante porque esto coloca la posibilidad de impactos, de consecuencias que la víctima no quiere. Bien, entonces, la otra por favor. Bien, entonces aquí tengo algunas imágenes que hablan sobre acoso y hostigamiento sexual y el día de hoy vamos a conceptualizar estos dos elementos, ¿de acuerdo? Halagar. Es que yo le estoy diciendo, pero qué bonita estás, la estoy halagando. ¿Cuál es el punto del halago cuando empezamos a hablar de esto? Que el halago no tiene que ver con un acto unilateral, es decir, quien halaga decide hacerlo y molesta o violenta o agrede a la otra persona que no lo está pidiendo. Entonces, tiene que ver con una conducta donde él coloca el discurso que quiere decirle a la otra persona y que básicamente es una cuestión de poder, de género. Quedarse viendo. Dice, pero es que, bueno, a mí recuerdo una vez que uno me dijo, a ver, mírame lascivamente, ¿no? O sea, ¿cómo es una mirada lasciva? Y dije, bueno, no me provoca mirarlo lascivamente, pero solo quiero decirle que la mirada lasciva es una mirada que transgrede el cuerpo de la otra persona, que violenta el cuerpo de la otra mujer, de la otra persona. Puede ser que una mujer mire lascivamente a un hombre también. En esta sociedad se nos ha enseñado más, se ha permitido que los hombres miren lascivamente. ¿Y cómo es una mirada lasciva? ¿Alguien podría describirla? ¿Cómo? ¿Han sentido miradas lascivas? Sí, a ver, levante la mano solo para saber. ¿Quién ha sentido alguna mirada lasciva una vez en su vida? Ok, la mayoría son mujeres, ningún hombre. Bien, ahora, el punto de la mirada lasciva, ¿qué significa? Incomoda, me incomoda primero, ¿no? O sea, me incomoda y no solo me incomoda, sino hasta hay miradas que pueden generar miedo.
O sea, mejor me hago un lado, me volteo para que no me mire, para no continuar colocando este acto. Entonces las miradas lascivas, justo el daño está en eso, o sea, en inhibir a la otra persona y en inhibir su estancia dentro del espacio donde se encuentra. O la otra de hablar con quien no quieres, ¿no? Hola, hola señorita, qué bonita está usted. ¿Me da su hora, por favor? Sí, son las 8. Ay, ¿y a dónde va? ¿Y qué guapa se ve? Con todo respeto, qué guapa se ve. ¿Nunca han escuchado esa frase? Y el con todo respeto rompe el respeto. Punto. Entonces, el punto no es, o sea, y válgase la redundancia, el punto no es que las otras personas no me hablen o las frases que dicen, sino es el tono y la intencionalidad. Esa es la cuestión. Por eso se ha tardado mucho tiempo en hablar de acoso y de hostigamiento, porque parecen conductas subjetivas. Es decir, que están a la libre interpretación de quien las recibe, pero eso no es cierto. Provocan condiciones concretas, que es la cuestión de hacerme sentir vulnerable, de hacerme sentir agredida, tan solo por la forma en cómo me está hablando, en cómo se está dirigiendo. Y ya no hablemos más de quien se para enfrente de mí para mirar las boobies, o de quien voy caminando y me mira el trasero, por ejemplo, o sea que son como las primeras conductas, y ya si hablamos de tocamientos, de golpes, o sea, eso es otro nivel más que está colocado dentro de este tipo de delitos, y esos daños son más profundos. Eso no significa que la mirada, que las palabras lascivas no dañen, provocan un daño, eso es muy importante, o sea, sí dañan, se va profundizando el daño solamente. Ahora, ¿qué es el hostigamiento y el acoso sexual? Bien, esto lo vamos a conceptualizar en base al artículo 13 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Como profesionales en trabajo social, vayan ubicando todos los marcos normativos que hay, porque seguramente parte de la población con la que ustedes trabajarán vivirá alguna de estas condiciones, lamentablemente. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real. ¿Quién está subordinada? La víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas y están relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Entonces, hostigamiento sexual, ¿cuál es la característica? La relación de subordinación. ¿Quién me puede hostigar? Alguien que jerárquicamente sea superior a mí. ¿A ustedes quién les podría hostigar? ¿Quién? Un profesor, una profesora. ¿Quién trabaje? ¿Quién les podría hostigar? Sus jefes también podrían hostigarlas. O sea, el hostigamiento implica una relación jerárquica, ¿de acuerdo? Bien. El acoso, ¿qué significa? Para que aprendan la diferencia, ¿ok? Es una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para y aquí no veo en mi diapositiva, es para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Entonces, el acoso sexual, ¿entre qué se da? Entre iguales, es decir, exactamente, entre pares. ¿De acuerdo? Haya o no haya una relación afectiva, o sea, si son pares, ahí se considera acoso. La cuestión es justo que el acoso también genera una sensación de indefensión. ¿Quién podría acosarles a ustedes? Un compañero, por ejemplo. Entonces, un compañero aquí en la escuela, un compañero en el trabajo, es quien podría realizar acoso. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ok. Es importante decir que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia considera que el acoso o el hostigamiento puede ser en una única ocasión o de manera repetida. ¿Ok? Bien, entonces para que no se les olvide esta parte. Estas dos son formas de violencia de género. ¿Por qué es violencia de género y no violencia a secas? Exactamente, ahorita lo repites ahorita, por favor, en el micrófono. Porque
Porque parte de la condición de que eres mujer y por eso ese es el motivo por el que te violentan. Exactamente, entonces está ligado a tu condición de género, a tu condición de mujer. Bien, ahora los hombres, por ejemplo, de pronto dicen, es que es un halago, y la pregunta sería, si un hombre los halagara sexual y lascivamente, ¿lo seguirían considerando halago? No, o sea, justo, es no. Y también si una mujer halagara a un varón de manera lasciva, ¿sería un halago? Tampoco lo sería. El punto está entonces en cómo se va construyendo las relaciones de poder. ¿Queda claro entonces esta parte de qué es halago y qué es halago, qué es hostigamiento y qué es acoso? ¿Sí? Voy a dar otros elementos para su caracterización. El acoso se da en diferentes espacios, en la escuela, familia, transporte público o trabajo. Opera de manera horizontal entre personas de jerarquías homólogas o de parte de alguien que ocupa una posición menor a la persona acosada. Esto significa que también en el trabajo alguien que tenga un menor rango podría acosar. El hostigamiento sexual, por lo tanto, opera de manera vertical y se ejerce de parte de un superior jerárquico que utiliza su posición o cargo para obtener alguna satisfacción a través de ofrecimientos o amenazas relacionadas con la situación de la persona subalterna. A ver, muy importante. Si alguien, un maestro, me envía un mensaje en WhatsApp y yo lo contesto y él me contesta y empezamos un diálogo, y si este tiene connotaciones de tipo sexual, ¿me está acosando o me está hostigando? Me está hostigando. Y le quería poner esto como ejemplo porque muchas víctimas de violencia piensan que por el hecho de haber contestado mensajes o de haber platicado con ellos o de haber de pronto dicho que sí a alguna situación específica, ya no hay situación de hostigamiento. Y les quiero decir que sí la hay, porque justo es un superior jerárquico. En alguna momento un maestro me decía, es que hay alumnas que viven pasando materias ofreciendo favores sexuales, se refería. Y entonces aquí la cuestión está en que si una alumna le ofrece a un maestro un intercambio, el maestro ¿qué tendría que decir? Decir que no, porque es superior jerárquico, ¿me explico? O sea, porque hay una jerarquía ahí establecida. Entonces, nada de que a mí me pusieron un 4, me sorprendieron, no, porque hay una cuestión jerárquica colocada. ¿Me explico o no me explico? Entonces, es muy importante que si alguien vive algo así, sí pida ayuda para que pueda identificar la condición que está viviendo. Quiero hablar brevemente sobre los fundamentos normativos, no voy a profundizar, pero tienen que conocerlos, ¿de acuerdo? Ok. Primer fundamento normativo, el artículo 1 constitucional. Esto, bueno, en mi grupo ya lo habíamos platicado porque era importante el artículo 1 constitucional, no sé si ustedes lo recuerden. Bueno, anótenlo, es para el examen. Ok, entonces, ¿por qué es importante el artículo 1 constitucional? Primero, porque habla sobre derechos humanos y coloca el principio pro persona. ¿Esto qué significa? Que cualquier normatividad interna o externa, es decir, tratados internacionales que el Estado mexicano haya firmado, protegen a la persona. O sea, la mejor ley, convención o el mejor documento va a proteger a la persona en el ejercicio de sus derechos, si son violentados. No se pueden restringir solo a las normatividades nacionales. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo más importante es, dentro de esta condición, justo es ver cuál es la ley que está colocada que garantiza el ejercicio pleno de sus derechos humanos. El artículo 1 constitucional, por lo tanto, no es garantista a partir de 2011, sino está basado en el ejercicio de derechos humanos. Bien. Siguiente fundamento normativo, la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y aquí justo
habla sobre cualquier discriminación basada en la condición de sexo, donde tenga como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer de sus derechos humanos. Y esto, por supuesto, incluye la violencia. Y de hecho, en la CEDAW, en la recomendación número 19 sobre violencia contra la mujer, dice que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Otro fundamento normativo internacional es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Belén do Pará. Entonces, aquí en esta convención es importante porque genera toda la conceptualización sobre lo que es violencia y la obligación del Estado para salvaguardar la integridad de las mujeres en contra de cualquier práctica de violencia contra las mujeres. Y entonces dice que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual, en cualquier lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud y otros. Bien. Estos marcos normativos, o sea, son los marcos internacionales, hay marcos nacionales, como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que les estaba comentando, que son las más especializadas en el tema que vamos ahorita a seguir profundizando. ¿Cuál es la situación en la UNAM? Hay un libro que se llama Intrusas en la Universidad, que editó el PUEG, y dice lo siguiente: las mujeres que reportan una mayor cantidad de actos de hostigamiento son las del sector administrativo, seguida por las estudiantes. Hay más hombres que hostigan tanto a la población varonil como a la femenil. La figura masculina casi siempre supera el 80% de los reportes de hostigamiento y en el personal académico llega al 90.7%. Entre la población estudiantil, académica y administrativa, la principal acción tomada frente a situaciones de hostigamiento fue nada. Es decir, no hicieron nada las personas que recibieron estos actos de violencia. En total en la UNAD, entre el 2003 y el marzo del 2016, recibieron 396 quejas por acoso, abuso, hostigamiento sexual, discriminación, violencia de género, actos inmorales y violación. Esto es hasta el 2016 porque en el 2016 inicia el protocolo de atención para la violencia de género en la UNAM. Es importante que ustedes conozcan cuáles son los instrumentos de legislación universitaria. Uno está el Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México. Si ustedes googlean y textean solo el nombre, va a aparecer de manera inmediata en los primeros resultados de búsqueda. Los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la protección de los derechos humanos en la UNAM, el Código de Ética de la UNAM y los contratos colectivos de trabajo. Ahora, con esto voy a empezar a hablar de un instrumento dentro de la universidad que es justo el protocolo, y es una política institucional dentro de la UNAM. Quiero decirles que los protocolos de actuación específicos son largamente buscados en los movimientos de mujeres y en la agenda política de género. ¿Por qué? Porque se tiene que empezar a reconocer y a colocar que las necesidades desde la visión de género son distintas. Que una mujer, por ejemplo, que ha sido violada, no tiene una narrativa lineal. ¿Eso qué significa? Que si ustedes le dicen, a ver, dime qué fue lo que te pasó, de pronto no puede decir, primero me pasó esto después esto y luego esto. ¿Por qué? Porque justo hay un proceso emocional para poder protegerse y no tener una ruptura. Entonces, no necesariamente las primeras narraciones son cronológicas, no sé si me explico. O sea, es una cuestión. La otra, que las mujeres, o sea, si no hay protocolos especializados, son señaladas y son revictimizadas.
qué hiciste, qué estabas vistiendo, cómo estabas, por qué estabas sola con él, por qué si sabías que te buscó, tú fuiste, no sé si me explico. O sea, y esas son condiciones que tienen que ver con los procesos jerárquicos y de poder que existen dentro de las relaciones. Es decir, los protocolos especializados que hacen, reconocen que hay condiciones que son diferentes y que por lo tanto tienen que instrumentarse las acciones, las entrevistas, todos los informes y demás desde esta perspectiva. ¿Me voy explicando o no? ¿Sí queda clara esta parte? Ok. Bien, entonces, el protocolo dentro de la UNAM, o sea, sí es importante colocar algunos elementos. Primero, permite visibilizar y coloca como una prioridad en la UNAM, o sea, el reconocimiento de la violencia de género. El otro es un posicionamiento de las personas en situación de víctima en un plano de reconocimiento de sus necesidades y de acceso a los procedimientos. ¿Por qué? Porque normalmente quien vive violencia de género, las víctimas de violencia de género, no solo en la universidad, sino en cualquier lugar, son las que son cuestionadas. Los agresores no son cuestionados. No sé si ustedes han visto noticias, por ejemplo, donde dicen, estaba sola en la madrugada, salió de un bar, llevaba minifalda y nunca más saben en dónde apareció. Y se subió al auto de un desconocido. ¿Han leído eso? Y nunca dicen, ese desconocido abusó de la circunstancia en que estaba la mujer, en que estaba ebria, no sé si me explico. O sea, el agresor queda totalmente fuera de la mirada de este tipo de actos. ¿Qué hace el protocolo? Colocar y reconocer. ¿Me explico o no me explico? Bien, entonces, ¿por qué es importante un protocolo? Porque da un tratamiento diferenciado y especializado en los casos de violencia de género. Porque permite la profesionalización de quienes van a operar jurídicamente los procedimientos y porque su propósito es garantizar una atención integral a las personas en situación de víctima, incluyendo los servicios psicológicos. Y a partir de ahí, entonces, en el 2016, reconociendo las circunstancias y las condiciones que hay en la universidad, se crea el protocolo de actuación. Se llama Protocolo de Actuación para las Víctimas de Violencia de Género en la universidad. Bien, voy a explicarles, por lo tanto, en qué consiste el protocolo, ¿de acuerdo? El propósito de que ustedes conozcan el protocolo es para que hagan uso de él, para que empiecen a mirarse ya no como precivilizadas, como decía en un principio, sino como mujeres que tienen una serie de derechos y como varones que tienen una serie de derechos, porque la violencia de género no es exclusiva de las mujeres la vivimos más, pero también hay hombres que la viven, ¿de acuerdo? Y de hecho a nivel mundial se considera que un 2% de la población que vive violencia son varones, o sea, sigue siendo muy poco, pero sigue siendo real. Ok, ¿qué reconoce? Primero, actos, conductas o omisiones que generen daño, sufrimiento, angustia, dolor e inclusive muerte de una persona como consecuencia de su género. Recuerden que la violencia feminicida es la violencia extrema en contra de las mujeres. Aplica el protocolo de género para todos los actos que ocurran dentro de la institución y también espacios distintos a la universidad, donde intervenga una persona integrante de la comunidad y que trate de actos que vulneren a la normativa o actos que vulneren la disciplina, los principios y los valores de la universidad. ¿Qué tipo de quejas se reciben? Esto es importante por la cuestión temporal. Son aquellas que fueron realizadas 12 meses posteriores del último acto de violencia. Ese es el límite. Y en el caso de que haya actos continuados, es decir, que no haya sido un acto aislado, sino hayan sido varios actos, para medir ese año se considera el último acto, no el primero. El último acto que haya sucedido. Esto es importante. Cuando haya menores de edad, no hay límite de tiempo. ¿De acuerdo? Esto porque el protocolo, como atiende a toda la universidad, entonces comprende también las preparatorias y los SHs. Entonces ahí hay menores de edad. Una figura que contempla el protocolo son las personas orientadoras de género. ¿Quiénes son las personas orientadoras de género? Son integrantes de la comunidad universitaria
Trabajan a título voluntario, reciben capacitación y seguimiento periódico por parte de la Oficina de la Abogada General en materia de género, no discriminación, violencia de género, sobre legislación y procedimientos aplicables en la universidad por casos de violencia de género. No sé, por ejemplo, les quiero comentar, porque como soy persona orientadora de género, no fue así como que, bueno, yo sé sobre género, acéptenme. Primero lanzan la convocatoria, abren una convocatoria, y en el caso, por ejemplo, de académicas, teníamos que tener conocimientos, haber cursado diplomados, seminarios, cursos especializados en género, y teníamos que tener también experiencia en atención de género, de derechos humanos y o de violencia de género. Y una vez que pasamos el primer filtro, estuvimos en un curso, y en ese curso teníamos que tener 100% de asistencia y sacar 10 en el examen. Es decir, el filtro fue un filtro duro, saqué 10, fui a todas las clases y soy orientadora. Entonces, no es cualquier persona, no sé si me explico, porque tenía que ver inclusive con cuestiones de atención, o sea, se nos revisaba cómo era que atendíamos a la gente para poder brindar o no esta cuestión. Con el alumnado fue distinto, los filtros no son tan duros, pero sí son bien capacitados. ¿Cuál es la función de la persona orientadora? Bien, primero guiar e informar a todas las personas de la comunidad universitaria que así lo requieran, para que ellos puedan decir lo que estoy viviendo es violencia de género o no es violencia de género. De pronto yo tengo un acto y puedo intuir si vivo violencia o no, pero tendría que determinar si es de género o no es de género, si está colocado este elemento. También se permite, la orientadora de género da la información suficiente sobre cuáles son los procedimientos que atañen al protocolo para que la persona decida iniciar o no una queja. ¿Cuáles son los elementos clave de la intervención de las personas orientadoras de género? Bien, el acompañamiento primero a la víctima, y después la cuestión del apoyo específico en caso de que quiera levantar una queja. Bien, vamos a hablar sobre los principios rectores del procedimiento del protocolo, ¿ok? ¿Cuáles son? Primero, la debida diligencia. ¿Han oído hablar ustedes de la debida diligencia? No, ok. La debida diligencia incluye la prevención razonable, la investigación exhaustiva, la sanción proporcional y la reparación suficiente. ¿Qué significa? Significa que tiene que haber actos de prevención para que no se continúe violentando a la persona, para que la violencia que está viviendo no aumente. Se tiene que investigar todos los elementos que están colocados que permitan demostrar que efectivamente o no se vivió la violencia de género. Importante aquí, ¿necesitan pruebas físicas para demostrar que vivió violencia de género? No. El testimonio de la víctima, o sea, está colocado como principal. Esto de acuerdo a las convenciones internacionales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los actos de hostigamiento tienden a ser actos que se hacen en lo privado, a solas. Es decir, que no hay testigos o testigas cuando suceden estos actos. Por eso el testimonial de la víctima es importante. ¿Queda clara esta parte? Ok, esto porque es que no tengo ninguna prueba, no importa, con el testimonio, con la narrativa de los hechos se hace un análisis y se verifica efectivamente si sucedió o no sucedió. Está la investigación, por lo tanto, la sanción que sea de acuerdo a los actos que se cometieron y tiene que haber una reparación del daño. Bien, ahora, es importante ver porque finalmente aquí lo que se coloca es ver cuánto se está dañando la vulnerabilidad, cuánto está vulnerando la integridad de quienes padecen la violencia. La confidencialidad es el otro principio, es decir, se tiene que mantener privacidad sobre la información personal, no se abre la información a nadie, o sea, toda la información es privada en el momento en el que empieza a surgirse, por lo tanto está la cuestión de la confidencialidad.
La rendición de cuentas, ¿esto qué significa? Que el proceso de queja y sus resultados deben ser claramente explicados a las personas involucradas. No tiene que haber sorpresas sobre cuál es el procedimiento o cuáles son los resultados, y tiene que haber información permanente sobre cómo va resultando cada una de las indagatorias. Y la otra es la cuestión de la accesibilidad. Tiene que ser accesible para cada una de las personas que participen y tiene que estar en igualdad de condiciones. ¿Cuál es el procedimiento general dentro del protocolo? ¿Ustedes, el protocolo, han estudiado algún protocolo, alguna ocasión? No, el protocolo es una serie de pasos que dice: en la oficina jurídica de la Escuela de Trabajo Social, en la oficina jurídica de la FES Acatlán o de la Facultad de Derecho, se tienen que seguir los mismos pasos. ¿Me explico? O sea, un procedimiento sirve para garantizar qué se va a hacer en cada uno de los pasos que se van a realizar dentro de los procedimientos en el protocolo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Primero, la persona llega, es orientada por estas personas orientadoras que ya les había comentado, y decide en ese momento qué hacer. Ir a la UNAT, que es la Unidad de Atención a las Denuncias, que depende de la Oficina de la Abogada General, ir a la oficina jurídica que está en cada una de las escuelas o facultades, o ir a la unidad de apoyo jurídico que es externa a las escuelas. Cada una de ellas brinda atención. Una vez que brinda atención, la persona dice si quiere o no interponer una queja, ¿ok? Si no quiere interponer queja, en el procedimiento terminaría ahí la relación. Si quiere interponer una queja, entonces hay dos caminos. La quiere interponer en ese momento, no, entonces es válido que no lo reporte, o sea, que no lo haga, porque para poder iniciar una queja también tiene que haber ciertas condiciones emocionales que permitan dar el seguimiento. Entonces, si no quiere poner la queja, solo se hace un reporte y se agenda en caso de que la víctima quiera regresar y de manera posterior realizar la queja o recibir atención de parte especializada de parte de la psicóloga. Si sí, entonces se recoge la queja, y una vez que está este primer elemento, pues se habla a la oficina de la abogada general y se realiza la primera entrevista. ¿Qué se hace en la primera entrevista? La narración de los hechos. Y en la narración de los hechos dice cómo, cuándo y qué sucedió. Si había algún testigo, si no había testigos, o sea, hace una narrativa. Y quien va recogiendo la queja les va preguntando elementos que permitan configurar jurídicamente la queja. No sé si me explico. Hay momentos que de pronto se nos olvida algo. Entonces, si hay algo que se olvide, quien está recibiendo la queja, que es un abogado o una abogada, pregunta en qué fecha fue, ayuda a precisar la información para tener la mayor cantidad de datos posibles para el momento de la investigación. Entonces, en esta primera entrevista se propicia el levantamiento del acta de hechos, y entonces la oficina jurídica empieza a ver si es un procedimiento disciplinario, una investigación administrativa, y si hay un aviso de sanción o de restricción. Y hay un procedimiento que es alternativo, que se llama justicia reparativa. Y una vez que termina eso, está la resolución. Hay 3 tipos de procedimiento. Dejen ver la hora. Bien, tenemos todavía tiempo. Les voy a hablar de los 3 procedimientos brevemente, ¿de acuerdo? Para poder hacer preguntas o comentarios sobre esto. El primer procedimiento es disciplinario, y esto sí es importante que lo conozcan, porque depende quién haga el acto, quién comete el acto, es el tipo de procedimiento. El procedimiento disciplinario es contra alumnos o alumnas que vayan en contra de la legislación universitaria. Entonces, ¿qué tipo? ¿Es hostigamiento o es acoso? Es acoso. O sea, el procedimiento disciplinario tendría que ver un acto de acoso, es decir, de pares entre alumnados. ¿Sí me explico? Bien. Ahora, ¿aquí qué sucede? Se presenta la queja, es decir, todo el paso anterior que les acabo de comentar, se lleva con la autoridad universitaria, que son los directores y las directoras de las entidades académicas, y se hace primero una resolución interna, es decir, se ve si hay elementos para sancionar o recibe una amonestación. Si es necesario remitir, se lleva al tribunal universitario,
donde se hace la notificación y se fijan las audiencias para poder tratar el caso personalmente con quien está siendo acusado, se generan las audiencias, se hace una notificación y se da la resolución. ¿Cuáles son las posibles resoluciones en contra de un alumno o alumna que violente por condición de género a otra persona? Puede ser amonestado por su conducta, puede ser suspendido temporalmente o puede haber una expulsión. O también podría ser que no haya ningún elemento para poder sancionar. En caso de que esa persona diga no estoy de acuerdo o alguno de las dos partes diga no estoy de acuerdo con estos resultados, puede interponer una queja de inconformidad. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto? Entonces, el alumnado puede ser amonestado, suspendido o expulsado. ¿Ok? En caso de que se resuelva que efectivamente hay algún tipo de acto violento. El siguiente procedimiento es de investigación administrativa. Esta parte es muy jurídica y es muy árida, pero hay que entenderla. ¿Ok? Bien, la administración, el procedimiento de investigación administrativa es en contra de actos u omisiones de los académicos, académicas y de los trabajadores, trabajadoras que sean contrarios a su contratación. ¿Aquí qué implica entonces? ¿Es acoso o es hostigamiento? Es en caso de hostigamiento, ¿de acuerdo? Bien, entonces nuevamente es el primer procedimiento general que les había comentado y entonces aquí se revisa primero el tipo de contratación. Si es profesores, puede ser por parte de la PAUNAM, por ejemplo, los profesores, investigadores y ayudantes, por parte del personal administrativo, el ESTUNAM, y entonces aquí se levanta un acta de administrativa. Tiene que haber 20 días hábiles para la cuestión de establecer plazos, para poder colocar la posibilidad de una sanción, 10 días hábiles en caso del personal administrativo. Entonces, se tiene que hacer una notificación a quien está siendo investigado 3 días antes de la primera audiencia. Si ustedes ven aquí hay plazos establecidos una vez que inicia la queja. Cuando se emite la sanción hay 7 días hábiles para que la persona, la directora, director de la institución aplique la sanción correspondiente. Y estas sanciones correspondientes también puede ser amonestación, puede ser suspensión o puede ser rescisión del contrato. Hay recursos de inconformidad y estos recursos de inconformidad por ser relación laboral tendría que ser ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por la rescisión del contrato en caso de que no quedaran de acuerdo. Y hay un tercer procedimiento, que es el procedimiento alternativo que se llama de justicia restaurativa. ¿Han oído hablar sobre este tipo de justicia, no? Ok. ¿En qué consiste? Consiste en que las personas que han sido involucradas dentro de un acto pueden tener un acuerdo entre ambos sin que haya una investigación. ¿Sí me explico? O sea, puede haber un acuerdo y decir, se cometió este acto, ¿tú qué necesitas para sentir que se va a reparar el daño? ¿Sí me explico o no? Ahora, hay casos en los que no puede haber justicia restaurativa, ¿como en cuáles? Cuando son menores de edad, cuando hay una cuestión jerárquica colocada y cuando… Se me olvidó el otro. Hubo acto de violación, es decir, hubo golpes o hubo violación sexual. Entonces, en esos casos no puede haber una negociación porque hay un daño mayor. ¿Sí me explico o no me explico? ¿En qué consiste? A ver, cuando los comentaban las abogadas de la UNAD, la justicia restaurativa consiste en decir, pasó esto, o sea, la víctima narra los hechos, el agresor también narra los hechos y dice la víctima, yo quiero esto para poder reparar el daño. Y el agresor dice, no, yo no puedo con esto, o sea, hay como una especie de diálogo. El diálogo importante, no es necesariamente cara a cara, ¿de acuerdo? Puede ser por medio de cartas, puede ser por medio de el abogado de la UNAD, o sea, hay varias formas porque no necesariamente la víctima está enfrente del agresor. Y puede ser, por ejemplo, hay algún caso en el que la víctima dijo, yo lo que quiero es que vaya a tomar un curso de masculinidad para que piense sobre su violencia.
y el agresor se fue a un proceso de a capacitarse y a reflexionar sobre la violencia. ¿Por qué? Porque lo que trata la justicia reparativa es de tratar de colocar otras condiciones educativas y culturales que permitan mover la violencia dentro del espacio donde se está generando. Ahora, esto que les estoy comentando es en caso de que se conozca al agresor. ¿Hay casos donde no se conoce al agresor? Sí. Pueden venir en el Pumabús, por ejemplo, y que alguien las toquetee, que espero que nunca suceda, pero podría ser. O sufrir un daño dentro de las instalaciones y no conocer al agresor. Se levanta el acta de hechos, también la oficina jurídica la levanta, se da conocimiento a la dependencia donde están sucediendo los hechos, se colocan las medidas de protección y se resguarda para en caso de que en algún momento se identifique al agresor. Es decir, se coloca como un antecedente, no sé si me explico. Por eso es importante la denuncia, porque aunque no conozca al agresor, puede decir de pronto fue en el Pumabús ruta 9 y de pronto ese agresor esté solo en esa ruta. Entonces se conocerá en caso de que haya una violencia con las mismas características. Bien, ¿cuáles son los aspectos generales que contempla el protocolo? Primero, el acompañamiento psicológico y psiquiátrico a la víctima en caso de que así lo decida y lo requiera. Acompañamiento a las oficinas jurídicas para poder iniciar el procedimiento. La otra parte está en que el protocolo de violencia, de atención a víctimas de violencia en la UNAM no excluye los actos que se pudieran configurar como delito ante las instancias del Ministerio Público. Por lo tanto, en caso de que alguna persona configure el acto que recibió como un delito, se hace acompañamiento al Ministerio Público y alguna de las instancias especializadas como el CABI, o sea que es la unidad de atención a víctimas de violencia, el CTA, que también trata a las personas agresoras, el ADEVI, que trata a las víctimas de violencia, el CIVA, los centros de justicia, hay centros de justicia especializados en atención a mujeres dentro de la ciudad, hay unidades delegacionales de mujeres y AFEVINTRA en caso de que hubiese algún caso de delito federal. Y también la colocación de medidas urgentes de prevención y de protección a la víctima en caso de que esté en riesgo. La primera pregunta que se hace cuando se va a atender un caso de esto siempre es si está en riesgo su integridad física o si está en riesgo su integridad emocional, porque no es igual vivir o convivir de manera permanente con el agresor a verlo de manera casual. Por lo tanto, esa pregunta determinaría la necesidad, en caso de que sea así, de realizar alguna medida de protección. Ya me cansé. Ok. Este es el protocolo. ¿Cuál es el punto de que ustedes conozcan como comunidad universitaria el protocolo? Que hagan uso de él. ¿Hay cuestiones que tendrían que mejorarse del protocolo? Yo creo que sí. O sea, sí hay cuestiones que tendrían que colocarse ahí. Por ejemplo, cómo es la cuestión de reparación del daño a la víctima. Y no solo el daño personal, sino el daño comunitario. ¿Recuerdan ustedes cuando tuvimos un incidente aquí en la escuela en los baños? Entonces, solo se sintió afectada la estudiante que recibió el daño. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Indignadas? ¿Alguna o alguno sintió miedo? O sea, de pronto ya hasta ir al baño era un acto comunitario, ¿no? O sea, ¿quién va al baño? E iban varias para no, o sea, porque es justo el miedo, no sé si me explico. La vivencia de la violencia es una vivencia colectiva, es una vivencia comunitaria, no es solo personal. Quien es testiga o quien vive de cerca la violencia también tiene un daño. Y el protocolo también tendría que pensar en cómo reparar el daño que se hace a la comunidad cuando hay eventos de este tipo, por ejemplo. Hay muchos cuestionamientos y hay espacios específicos donde se está empezando a revisar el protocolo. Y esto es importante porque es un instrumento es un instrumento muy joven, tiene 2 años de aplicación, apenas está la primera generación de personas orientadoras de género, por ejemplo, es decir, se está
probando, se está utilizando y se está revisando qué es lo que requiere. Y la forma justo de poder modificarlo es que ustedes lo conozcan, se apropien y después vengan todas las críticas suficientes para poder perfeccionar este tipo de instrumentos, como cualquier otra ley o cualquier otra acción afirmativa que busque colocar el ejercicio pleno de los derechos que tenemos como personas y específicamente que tenemos como mujeres. Esa es una primera parte. La otra, que tenemos que empezar a reflexionar como profesionales en trabajo social, es la cuestión de la revictimización. ¿Qué significa esto? Colocar la agresión en donde debe estar, no en la víctima, en el agresor. Cuando a la víctima se le cuestiona el por qué fue violentada, es hacerla responsable de un acto que no decidió. El que decide agredir, o sea, es el otro, no sé si me explico. O sea, el otro es el que decidió mirar, tocar, hacer cualquier tipo de conducta que provocaba un daño. Y quien provoca daño sabe que está provocando un daño. Eso es muy importante. Entonces, como profesionales tenemos que aprender a respetar a la víctima, a creer en su palabra. Y quiero decirles algo. De todos los casos que hay de denuncias sobre violencia de género, siempre hay un mito. Uno de los mitos son las denuncias falsas. No sé si han oído sobre eso. O sea, dicen, es que siempre hay quien utiliza esa figura para dañar a la otra persona. De varios estudios que se han hecho para ver cuántas denuncias falsas hay a nivel internacional, es menos del 2%. O sea, quien denuncia falsamente son muy pocas personas. ¿Saben por qué? Porque se cuestiona a la víctima. O sea, no se cuestiona al agresor. O sea, eso, por eso lo he repetido una y otra vez, porque eso nos da la respuesta a la cuestión de la denuncia falsa. Cuando alguien va y dice, es que me pasó, es que me sucedió, entonces el cuestionamiento y la duda va hacia la víctima, no va hacia el agresor en esta sociedad. Por eso es que muy pocas personas utilizan este tipo de denuncias como un arma para agredir al otro. ¿Me explico o no me explico? Entonces, es momento de empezar a cambiar preguntas. Es momento de empezar a decir, es que no decir, ella está utilizando su cuerpo para esto, es decir, qué tipo de profesor accede a ese tipo de ofertas de una alumna que jerárquicamente es inferior. ¿Me explico o no me explico? O sea, tenemos que empezar a cambiar los paradigmas, uno, y la otra es que algo que les comentaba, es que tenemos que empezar a vernos como personas que tenemos derechos también y que a quien le toca ejercer los derechos una vez que somos personas adultas es a nosotras y a nosotros. Históricamente las mujeres hemos sido alejadas del ejercicio de nuestros derechos. Ahorita hay instrumentos especializados y hay leyes especializadas y es momento de mirarnos también nosotras, o sea, como personas que podemos ejercer, defender y exigir que todos esos derechos a los que tenemos sean accesibles y sean cumplidos. Y la otra, también, colocar que hay condiciones diferenciadas entre mujeres y hombres y por eso se necesitan acciones específicas, acciones con perspectiva de género que reconozcan la diferencia a partir de nuestra condición. Por lo tanto, o sea, estoy hablando de una tarea a largo plazo, pero que tiene acciones inmediatas. ¿Preguntas o comentarios? No, ningún. Adelante. A ver acá. Bueno, Ya, ¿sí? sí. ¿Se escucha? Bueno, que justamente ahorita que mencionaba de lo de la chica que sucedió del baño, hoy estaba caminando por Cuicuilco, pero es una zona muy vacía, tiene caminos muy vacíos. Entonces a lo lejos vi como trabajadores de ahí, pero no sabía si eran mujeres u hombres porque estaba, pues su uniforme es muy igual, estaban de la estatura, con gorra y así. Después vi que uno era hombre, pero tenía una pala como, sí, para sacar tierra.
Y justo estaba viendo, o sea, me quedé pensando, dije, bueno, ¿y si él quisiera hacerme algo o algo así con la pala de un golpe? O sea, tuvo que voltear a ver si había más gente alrededor o hacia dónde podía yo correr en caso, porque de verdad era un camino solo. Y no, bueno, obviamente no pasó nada y pasaron así de largo, ni siquiera me vieron los señores ni me hicieron caso, pero pues está feo vivir así, no hubo pensar de que si yo tengo que ver a un hombre X en la vida, ¿por qué tendría que pensar que me tendrían que hacer algo? Exacto, exactamente, ajá, sí, adelante. Yo tengo una duda en cuanto al acoso y el hostigamiento. ¿Qué pasaría si en este caso es como, se está ejerciendo como este acoso, o más bien qué sería acoso o hostigamiento si un alumno o alumna es la que agrede a la profesora o al profesor? ¿Sería acoso, sería hostigamiento o no sé? ¿Estamos perdidas? Bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. A ver, la respuesta concreta es, cuando hablamos de hostigamiento tiene que haber una relación vertical. Entonces, el hostigamiento es superior jerárquico contra inferior jerárquico, por lo tanto, no es acoso, ¿ok? No es hostigamiento, perdón, es acoso, porque hay una diferencia, porque es un inferior a un superior. Podría darse el caso y se consideraría como acoso. Ok, y lo otro que decías, justo, ese es el daño comunitario. O sea, eso que estás describiendo tú, a ver, es… ¿Cuántas y cuántas de ustedes han sido asaltadas en el micro, por ejemplo? ¿No? Es decir, en el micro, ¿no? Entonces se sube a alguien que tiene características semejantes a quien última vez asaltó, ¿y qué hacen? Esconden, o sea, guardan el celular aquí abajo de la pierna, o no sé qué hacen. Bueno, es que me acuerdo de una niña que decía, yo traigo 2 celulares, uno para cuando me asalten y el verdadero. Y cuando la asaltaron, se puso a buscar el celular para el asalto y nunca lo encontró y no se llevaron nada. Pero bueno, el punto es que hasta ese tipo de conductas se tienen, o sea, el celular bueno y el celular malo. O sea, todo el tiempo estamos mirándonos como personas que podemos ser violentadas. Y ese es el punto. O sea, yo creo que son reflexiones como muy profundas que tenemos que hacer, chicos y chicas. O sea, lo primero es, la pregunta que se tendría que hacer es, ¿por qué podríamos considerar a cualquier varón como posible agresor? A cualquiera, no sé si me explico, no a alguien que tenga características físicas especiales, sino pareciera en esta sociedad que cualquier varón pudiera agredir. No sabemos si van a agredir o no los chicos, pero lo que sí sabemos es que socialmente está aceptada esa agresión, está colocada como parte de los permisos sociales. Por eso es que esperamos que alguien así nos agreda. No sé si voy en esa idea, si vamos siguiendo el hilo. Esa es una parte. La otra está en que no importa el tamaño de la mujer, o sea, no importa si es alta, si es delgada, si es gordita, si es chaparra, no importa. Sabemos que podemos ser vulnerables de esa agresión justamente. O sea, y ese es el problema. Allí es donde está colocada la cuestión de género. Ahí es donde están los procesos de subordinación. ¿Me explico o no me explico? O sea, no es si yo soy muy inteligente, si yo tengo un alto cargo jerárquico, si yo tengo mucha experiencia, si sé taekwondo, o sea, eso no importa. Lo que importa es el cuerpo sexual con el que estoy viviendo y que le dice a los demás, este cuerpo puede ser agredido. Ese es el punto cuando hablamos de género. Y cuando hablamos de violencia de género, entonces hablamos de cómo se junta esta parte de mirar el cuerpo en esas condiciones y la otra parte donde se permite al varón, o sea, ejercer esa violencia, ¿no? Yo recuerdo a una señora, ella medía como 1,80 y su esposo medía como 1,50, de verdad. O sea, ella le llevaba que pues la cabeza y los hombros, ¿no? Y de todos modos, él la golpeaba. O sea, él la perseguía con un sartén por toda su casa y la golpeaba, hasta que una vez ella cogió un cuchillo y lo amenazó. El punto está en que no importa esa diferencia física, sino la carga simbólica. ¿Me explico? Y la carga simbólica está colocada en todos los cuerpos y en todos los espacios, como tú nos acabas de comentar justamente. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de pensamientos como el que tú dices, a lo mejor me puede hacer algo con la pala, o sea, ya está uno se imagina ahí todo el escenario
es porque está el daño colocado de la violencia. ¿Sí? Cuando nos dicen, no lleves celular visible, no lleves aretes, no saques la cartera, o sea, es parte del daño colocado simbólicamente en una sociedad que tiene aumento de violencia. Micrófono. Bueno, es que yo no estoy de acuerdo en lo que dijo hace rato con que a veces las mujeres en la política han sido menospreciadas. Yo siento que la política misma ha sido menospreciada o ha sido mal utilizada, mal empleada. En la política deben de estar aquellas personas que nos van a representar y que van a representar todos nuestros derechos, que van a ver por nuestro bienestar social, más no aquellas personas que por ser hombre deben de estar ahí o que por ser mujer deben de estar ahí. Muchas veces he dicho que a mí no me importaría estar representado solamente por mujeres o estar representado solamente por hombres, pero que emplearan realmente lo que es la política, que emplearan realmente que el que está ahí no es para hacerse rico, sino para ver a la población, para ver a los individuos, para ver a las personas a las que están representando. Entonces yo creo que en eso no estoy muy de acuerdo, en que la política o que la mujer sea la que ha sido afectada, perjudicada. Yo creo que hemos sido afectados todos. Ok. Yo estoy de acuerdo contigo en que hemos sido afectados todos como persona a partir de las decisiones que los políticos y las políticas han tomado. O sea, creo que tienes razón que tendría que ser mirada como un servicio que se realiza a partir de un cargo de elección popular. Y aquí específicamente cuando hablaba de esta condición en que están diferentes las mujeres, es que las mujeres son cuestionadas por su condición de género en el acceso a la política. Recuerdo, por ejemplo, un caso de una persona que, bueno, no me agrada ahora, que es muy corrupta, que es Rosario Robles. Rosario Robles, cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue cuestionada porque su amante, que era Carlos Ahumada, era un hombre corrupto. Sin embargo, los hombres políticos no son cuestionados si su pareja, o sea, es corrupta o no es corrupta. Es la forma en que se miren, que se valida las conductas de los hombres y de las mujeres dentro de los espacios públicos. Rosario Robles, por ejemplo, fue cuestionada a partir de su condición de actriz y del tipo de películas en las cuales participaba anteriormente. A los hombres no se les cuestiona si son divorciados, si tienen amantes, si abandonaron a sus hijos. O sea, se les cuestiona a partir de sus actos públicos, no sé si me explico, y las mujeres son cuestionadas a partir de sus actos privados. Esa es una diferencia y es parte de lo que está colocado en la cuestión de accesibilidad a la política. Y la otra parte radica en que históricamente si las mujeres llegamos tarde al espacio público porque habíamos sido confinadas a los espacios domésticos, sí hay un acceso diferenciado a ese tipo de ejercicios de poder. Y es importante la presencia de las mujeres, no porque por sí mismas tengan garantía de visión de género, pero sí colocan diferentes necesidades y eso está demostrado. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia fue aprobada cuando hubo mayor número de mujeres en la Cámara de Diputados y eran diputadas de todos los partidos políticos. O sea, las mujeres del PAN, del PRI, del PRD en ese momento negociaron y cabildearon entre ellas la aprobación de la ley y eso no hubiera sucedido si hubiese solo hombres, como no lo sucedió antes. Entonces, se habla justo de la participación de las mujeres, no por su condición de género, sino por la experiencia, por la posibilidad de ver diferente también lo que se va diseñando dentro de las leyes y de la política pública, que está comprobado, pero bueno, solo es como una visión pues de análisis que podríamos colocar también, ¿vale? Bueno, creo que a lo mejor, refiriéndome un poco a lo de mi compañero, ese debería ser el ideal, ¿no? Como que tener representantes buenos y capaces, pero pues vámonos un poco a la realidad. La mayoría, vámonos al famoso techo de cristal. Muchas veces en la política, hasta en un empleo, en un buen trabajo,
la mujer no puede aspirar a un buen puesto, a tener el mismo sueldo que un varón. Y precisamente por eso es parte de México, es parte de aquí, es un sistema, no un sistema, sino una cultura en la que se le da más valor al hombre que a la mujer. Entonces, yo siento que ese debería ser el ideal, pero pues la realidad es otra. En muchas ocasiones a mujeres se les han cerrado participación en la política. Entonces, pues, eso sería todo. Exacto, y ya le diste el nombre que justo es techo de cristal. Muy bien, gracias. ¿Alguna o alguno otro más? Ok. Bueno, yo tengo la duda. Dinos. Entonces, según lo que usted dijo, el acoso es decirle a una chica, qué bonito cabello tienes, porque ella no lo pidió. Ahora, si yo como persona, a mí me dicen, qué bonitos chinos tienes, ¿también tengo que realizar la denuncia como una mujer debería de hacerlo? A ver, el punto es la intencionalidad con que se dice la frase, no es la frase ni el contenido. Entonces es muy importante esa parte, porque justo es parte de los argumentos que muchas personas utilizan, el decir es que yo solo quería halagarla, por ejemplo. Si tú le dices a alguien qué bonito cabello tienes y desde el mismo tono, la forma en que se dice, o sea, toda la circunstancia justo refiere a que es una frase de halago, no hay ningún problema. Pero si hace sentir a la otra persona incómoda, no por el qué bonito cabello tienes, sino por el momento, por quien lo está diciendo, por el tono en que se dice, sí hay una diferencia. Y la diferencia radica, la palabra clave está en la parte del consentimiento también. O sea, el consentimiento es clave cuando hablamos de este tipo de actitudes, porque yo de pronto puedo percibir que la otra persona me está halagando y lo recibo de esa manera, consiento eso. Pero si la otra persona me está agrediendo, inclusive el decir, qué bonitos chinos tienes, o sea, así pareciera que no sucede nada. Pero de pronto, si hay una connotación racial, por ejemplo, o sea, ahí sí sería un acto de agresión. ¿Me explico o no me explico? No es la frase, sino es toda la circunstancia que rodea el decir esa frase. ¿Queda claro esto o no? ¿Sí? Ok, bien. Bien, ¿alguna pregunta más o algún comentario? ¿No? Ok. Y me parece que justo a partir de esta última intervención que devela pues los procesos de naturalización, o sea, ¿qué es lo que sucede? Que hay procesos naturalizados dentro de la sociedad, donde dentro de estos imaginarios se han colocado permisos que lo masculino, y no quiere decir solo los varones, sino lo masculino, coloca frente a lo femenino. Y el justo es la cuestión de cómo utilizo el poder o la autoridad que tengo, y sobre todo la cuestión de, en mi cotidiano, utilizar ese poder y esa autoridad para obtener fines o para poder violentar a la otra persona, un ejercicio de poder para dañar. ¿Tú querías decir algo más? Ok. Por ejemplo, usted al principio habló de que ya no nada más se va a hacer como una cosa binaria, ¿no? De género, de hombre y mujer. Por ejemplo, yo tengo un conocido que una maestra de la ENS lo discriminó por hacer un proyecto a partir de las personas transgénero. ¿Cómo aplicaría aquí el protocolo de género? Porque de hecho él se fue a jurídico y pues no le hicieron mucho caso. Ok, a mí me parece justo que los retos que está colocado en el protocolo es la cuestión de la interseccionalidad. O sea, me parece que tendríamos que afinar el instrumento para que se deje de romper con esta parte binaria y se coloque este otro tipo de violencia que es por una condición de género. O sea, creo que sí tiene que profundizarse lo que tú estás comentando, porque sí es una violencia de género. Entonces habría que revisar el protocolo desde esa lógica y eso ampliaría y profundizaría el instrumento. Sí, porque incluso hay profesores o mismos compañeros que son en ese punto, hacen comentarios discriminatorios y no en contra, o sea, solamente de las personas por su género, sino por otras cuestiones. Exacto. Entonces,
que no hay un seguimiento tan amplio a ese tipo de cuestiones y tendría que hacerse. Tienes toda la razón. O sea, sí se tiene que profundizar. Y también es importante decir que en la unidad de igualdad de género, o sea, si no en la cuestión jurídica, sí en la parte de acompañamiento va a estar colocado este tema, porque es un tema que necesitamos abordar en el sentido de la diversidad y de romper el binarismo. Ahora también otra cosa, aquí en esa situación nos tocó que cuando se metió la queja, la persona con la que se metió la queja era amiga de la profesora, entonces le dijo a la profesora que habían metido la queja y se supondría que era anónima. Ok, el protocolo, o sea, por eso son importantes los protocolos, porque tienen que guardar la confidencialidad. O sea, tendría que garantizarse la confidencialidad de los casos. Creo que la invitación es a que participemos en las mesas y en los espacios donde se haga el análisis del instrumento para colocar este otro tipo de situaciones que son necesarias, que son cotidianas y que también son indignantes, ¿no? Sí, pues, saben, podríamos hacer justo el ejercicio de revisar, porque es un trato que no está dentro de la ética universitaria. O sea, entonces sí hay como algunas normatividades, habrá que revisarlas para profundizar en el tema. Yo sí creo que es un tema que no está tan colocado todavía y que tenemos que ver en los instrumentos que hay ya cómo podríamos sustentarlo, ¿no? Bien. ¿Alguno o alguna más? ¿No? Bueno, acá. Surgió una duda que no es como del protocolo, pero está relacionado, es de la Unigens. Presentaron como varias alumnas que supuestamente ellas eran como orientadoras y como el primer acercamiento, ¿no?, hacia las personas que quisieran como empezar como un proceso, ¿no?, legal. No sé si haya como algún tipo de sanción o algo. Por ejemplo, lo comentaba la compañera, ¿no?, que no fueron confidenciales en la información. ¿Qué pasaría si alguna de estas compañeras tampoco fuera o cumpliera con esa característica de confidencialidad? No, hay es larga la ¿existe palabra. algún tipo de sanción, sí, o hay algo? ¿O qué onda? Puede ser destituida. Nosotros cuando aceptamos ser orientadores y orientadoras, firmamos una serie de principios que tenemos que cumplir. Y entonces, hay que como directamente presentar como una prueba o algo, o simplemente o llevar como, digamos, una testiga, ¿no? Pues es que ella escuchó o no sé qué. O sí, es como una prueba física o algo. No creo que sea necesaria la prueba física igual, o sea, porque aquí estamos basándonos en otro tipo de elementos, pero sí sería importante que si alguna violenta este principio, sí se ponga la queja ante la oficina de la abogada general. Okay. Porque sí hay sí hay una normatividad que firmamos. Ok, gracias. De nada. Yo tengo otro comentario. Ajá. Solo es que me quedó lo que le comentó a la compañera de que por eso son los protocolos, de lo necesario que son. Bueno, para las personas que no lo saben, en Polacas, en antropología como nueva carrera, van en quinto semestre igual que nosotros, se iban a ir de práctica de campo a Tlaxcala, pero las compañeras empezaron a decir de que cuál era el protocolo para las prácticas de campo de antropología, y les dijeron, no, pues no hay, como que no hay ningún protocolo para nosotras en campo. No, pues es la primera vez, no sé qué, y le dijeron, entonces somos el conejillo de Indias, ¿no? Vamos a ver si las violan o no allá. Y justamente las compañeras se organizaron y dicen, bueno, nosotros vamos a hacer, dentro del pliego, de hecho, de políticas estaba nuestro propio protocolo, donde estaban los puntos y no sé qué. Y los profesores, en vez de estar de acuerdo de sí, bueno, qué bueno que ustedes empiecen la iniciativa, les dijeron, pues, ¿qué creen, que somos violadores o por qué creen que van a hacer un protocolo? Entonces los profesores optaron por cancelarles las prácticas de campo a las compañeras, como si de verdad no supiéramos todos en qué clase de país vivimos, ¿no?
Pero sí es importante entonces estos protocolos, claro que, bueno, siempre se empieza, pero empezó bastante tarde. Y que no solamente es acá en trabajo social, ¿no? Facultades más grandes tienen estos tipos de problemas. Exactamente. Bueno, pues, ¿alguna pregunta o comentario? Bien, si no, pues empezamos a cerrar el día de hoy. La maestra. Solamente para aclarar un poco, hace rato hablaban de una queja de un compañero, pero creo que no fue ante la unidad acaba de iniciar, ¿no? Entonces son como momentos diferentes que se Sí. tienen. Si bien en la escuela no existen protocolos antes, pero sí existen como reglamentos que nos ayudan a todos y a todas, sobre todo para la práctica, para tener mayores elementos de seguridad como grupo. Entonces, sí son incipientes, sí hay que mejorarlos, pero también hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Exactamente. Tanto alumnos como profesores y también nosotros como parte de la institución, o sea, para que entre todos pues empecemos a generar mayor seguridad, ¿no? Exactamente. Y de hecho, gracias maestra, y de hecho en el reglamento de prácticas foráneas aquí en la escuela están establecidas algunas medidas de seguridad y las prácticas foráneas cuando se realizan también se tienen acciones específicas de seguridad en la instancia, o sea, antes, después y posterior. Y en sus prácticas ustedes tienen medidas también de seguridad para la estancia dentro de los centros y en el campo. Y eso, bueno, está colocado como acuerdos entre grupo con docente para poder ver cuáles son las medidas que son más eficientes de acuerdo a las características de cada una de las prácticas. Y en eso la Escuela Nacional de Trabajo Social sí tiene un paso mucho más avanzado que otras escuelas y facultades. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Vale. Pues muchas gracias.